El insigne de la libertad de prensa de Zambia, Fred Membe, dejó ver el repudio por el gobierno de Washington al advertir que Estados Unidos no tiene nada que enseñarle a África ni al mundo sobre democracia. Con clara indignación, Membe cuestionó las pretensiones del autor de numerosos golpes de Estado, de eliminación de líderes políticos africanos, que amaña procesos electorales en otros países y que tiene elecciones que están siendo cuestionadas. En una muestra más de irreverencia hacia Washington, el periodista y político africano muestra que su país y continente entiende que el tío Sam se ha convertido en un artefacto de destrucción masiva. También tachó a los líderes occidentales de hipócritas, ya que condenan las acciones de Rusia mientras ignoran sus transgresiones más devastadoras en todo el mundo. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Esta semana el veterano periodista y político de Zambia, Fred Membe, criticó la segunda cumbre para la democracia que se celebrará en su país a finales de marzo, coorganizada por Estados Unidos, Costa Rica, Países Bajos, Corea del Sur y Zambia. Según los medios locales, el periodista galardonado de la libertad de Zambia afirmó que Washington no tiene el mínimo derecho de dar lecciones de democracia a otros países, tomando en cuenta su historia de injerencias en los asuntos de otros estados. En ese sentido, el político africano cuestionó lo que podría enseñar sobre democracia y elecciones. Estados Unidos, un país que ha financiado tantos golpes de Estado en África y en otras partes del mundo, que ha eliminado a tantos líderes de su país y que ha amañado elecciones en muchos países. Con un repudio por Washington que no se esfuerza en ocultar, el galardonado con numerosos premios internacionales por su labor periodística también preguntó: ¿qué lección puede dar un país donde sus propias elecciones de Estados Unidos están siendo cuestionadas? Quien hace tamaños cuestionamientos no es otro que el africano nombrado como uno de los héroes mundiales de la libertad de prensa por el Instituto Internacional de Prensa y quien recibió el Premio Internacional de la Libertad de Prensa por el Comité para la Protección de los Periodistas. Haciendo gala de sus insignes nombramientos, el también político catalogó la mencionada cumbre para la democracia como una herramienta de Estados Unidos para intentar mantener su extinta hegemonía sobre el mundo. Fue así que en una serie de mensajes publicados en sus cuentas de Twitter y Facebook, Membe básicamente terminó de barrer con la falaz narrativa de libertad del tío Sam, sacándole a cuenta la larga lista de injerencias en los asuntos de otros estados, registrados en su historia. Asimismo, el periodista africano escribió que Estados Unidos no es para nada un modelo de democracia, dado que su democracia se ha desviado de la esencia de este término. Bajo esos parámetros, afirmó que la democracia impulsada por los aliados occidentales se ha convertido en un artefacto de destrucción masiva. En ese orden de agravios, Membe también tachó a Estados Unidos y sus aliados de Occidente de hipócritas al condenar las acciones de Moscú, mientras ignoran sus propias barbaries en Vietnam, Bagdad, Kabul o Siria, por nombrar solo algunas. También recordó cómo apoyan las acciones de Jerusalén en el conflicto con Palestina, agregando además que Washington habría manipulado la política interna ucraniana desde que promovió el cambio de régimen en 2014 para enemistarle con Rusia. Con un hartazgo manifiesto por Estados Unidos y sus secuaces, el insigne periodista le exigió al hegemón que dejara en paz a África y se centrara en poner fin al conflicto que provocaron y están alimentando en Ucrania. En ese sentido, Membe quiso dejar claro que digan lo que digan y hagan lo que hagan, Kiev está condenado a una derrota militar y nunca volverá a ser el mismo. Por tal razón, las maromas necesarias a las que tendrán que acudir para explicar la inminente derrota de Ucrania serán algo digno de observar. Desde ese lugar, el líder político también señaló que la cumbre, a realizarse el 29 de marzo, servirá para trazar una línea ideológica y para convertir la mal ejecutada democracia en una herramienta punzante para incitar a la división y el enfrentamiento. De esta manera, Estados Unidos seguirá desviando la atención de sus problemas internos. Así pues, conforme con el destacado africano,
la democracia estadounidense está llena de problemas. Problemas como la política del dinero, la política de la identidad, el partidismo, la polarización política, la división social, la tensión racial y la brecha de la riqueza que sigue empeorando. Con una lista de señalamientos que parece van hasta el infinito, el laureado periodista sentencia que la democracia estadounidense es más bien un juego basado en el dinero de los ricos, advirtiendo que la nombrada cubre en su país también buscaría socavar el sistema internacional con las Naciones Unidas en su núcleo y el orden mundial sustentado en el derecho internacional. Es así que para Membe, eventos tan distóxicos como la disfunción de la democracia estadounidense, el fallecimiento de George Floyd, la trágica mala gestión de la crisis sanitaria y la cruda realidad de que los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, son hechos que no se enmascaran celebrando cumbres en nombre de la falaz democracia. Con un conocimiento pasmoso sobre la barbarie estadounidense en el mundo, el africano resaltó que el camino de un país hacia la democracia debe ser elegido de forma independiente por su propio pueblo y no impuesto desde el exterior. Por otra parte, Membe sentencia que como valor común de la humanidad, la democracia es un derecho de los ciudadanos de todos los países. No es una prerrogativa de un pequeño número de países. Si un país es democrático o no, debe ser decidido por su propio pueblo, no por un puñado de forasteros que lo señalan con el dedo. Avivar la división y el enfrentamiento en nombre de la democracia es retroceder en la historia y no traerá más que agitación y desastre al mundo. También recuerda que por mucho tiempo Estados Unidos ha estado imponiendo su sistema político y sus valores a los demás, promoviendo las llamadas reformas democráticas, abusando de las sanciones unilaterales e incitando a las revoluciones de colores con resultados siniestros. De manera específica, Membe recuerda que desde 2001, los conflictos bélicos y operaciones militares emprendidas por Washington en Kabul, Bagdad, Libia y Damasco han arrojado cientos de miles de vidas, generando millones de heridos y desplazado a decenas de millones de personas. Es así que para el político, el fiasco de estas naciones ha demostrado que imponer la democracia de Estados Unidos a otros definitivamente no funciona. El hegemón en decadencia sigue intentando dividir el mundo en campos democráticos y no democráticos según sus criterios, provocando la división y el enfrentamiento que solo traerá mayor agitación y desastre al mundo. Por su parte, Nyangu Wa Chongya, colega de Membe, en sincronía con su visión analítica de su compatriota, comentó que Estados Unidos no acudirá al rescate de Zambia, a menos que sea para inundarlos de productos anticonceptivos y solo porque pretenden seguir frenando el crecimiento demográfico de África. No queda duda que denuncias directas como las de Fred Membe dan cuenta de que el temor y reverencia a Washington va siendo parte del pasado, que cada vez se reduce más la lista de países que se le subyugan, que aceptan sus condicionamientos y se suscriben en esa narrativa falaz sobre libertad y otros valores democráticos que inevitablemente se decoloran. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.